El pasado 17 de octubre de 2022 hubo la famosísima gala del Balón de Oro. En la sección femenina se lo llevó Alexia Putellas y surgió cierta controversia a raíz de eso. Así que hoy vamos a hablar de si realmente eso fue, como alguna gente dice, un robo. Supuestamente Alexia Putellas no merecía el Balón de Oro y se lo merecía Beth Mead. Pero ¿quién es Beth Mead y qué ha conseguido Beth Mead que pueda hacer su temporada mejor de la de Alexia Putellas? Para aquel que no la conozca, Beth Mead es jugadora del Arsenal y es internacional con Inglaterra. Con el Arsenal jugó un total de 40 partidos, metió 14 goles y dio 19 asistencias. Realmente son buenos números. Luego también sabéis que en verano hubo Eurocopa. De hecho, la ganadora fue Inglaterra, es decir, Beth Mead ganó la Eurocopa. Y lo hizo con los siguientes números: 6 goles, 5 asistencias y fue evidentemente bota de oro de la competición, teniendo en cuenta que Beth Mead es delantera. Parece mentira, pero es importante este dato. Y luego tenemos a Alexia Putellas, que fue quien ganó el Balón de Oro. Para aquel que no lo sepa, hizo historia por dos motivos. El primero de ellos fue la primera futbolista en ganar 2 balones de oro y encima consecutivos. Y en segundo lugar es la española con más balones de oro. En total España tiene 3 balones de oro y el restante que queda lo tiene Luis Suárez, que para quien no lo conozca pues ganó el Balón de Oro en 1960. No hablo de Luis Suárez uruguayo, ese ya sabemos que es de Uruguay. Dicho esto, vamos a repasar las estadísticas de Alexia durante toda la temporada 2021-2022. Jugó 43 partidos, metió 34 goles y dio 21 asistencias. Además de esos números, ganó la Liga Iberdrola, lo que ahora conocemos como Liga F, y fue la jugadora con más asistencias de toda la competición. Ganó la Copa de la Reina y fue la máxima goleadora. Ganó la Supercopa de España, fue subcampeona de la Champions, siendo MVP del torneo habiendo metido 11 goles, nadie superó su marca. Y hay que tener en cuenta de que Alexia es centrocampista. Simplemente la comparación de datos ya lo dice todo. Incluso sumando los goles de Beth Mead con la selección más con el Arsenal, aún así Alexia solo con el Barcelona sigue superándola. Realmente el motivo de toda esta discusión y de todo este debate surge por un motivo, y es que Alexia se lesionó un día antes de que empezara la Eurocopa. Ya muchos lo sabéis, se rompió el ligamento cruzado, que de hecho en noviembre de 2022 Beth Mead también se lesionó de lo mismo, y ella evidentemente al estar lesionada no jugó la Eurocopa. Pero mucha gente se piensa que Alexia no jugó más de la mitad de la temporada por el ligamento cruzado. La única diferencia notable y realmente el motivo por el cual incluso Beth Mead se piensa que ella se merece el Balón de Oro fue porque ganó la Eurocopa. Que ojo, tiene todo su mérito del mundo ganar la Eurocopa, siendo máxima figura, habiendo metido 6 goles y dando 5 asistencias. Pero yo creo que si tú sumas una estadística con la otra, con los títulos individuales, los goles, las asistencias y encima teniendo en cuenta de que Alexia Putellas es centrocampista, para mí Alexia Putellas se merecía el Balón de Oro. Surgió una imagen, de hecho, que decían que Beth Mead había perdido por un punto, imagen que, por si la habéis visto, es mentira, eso es falso. Realmente, Alexia Putellas, si no me equivoco, ganó con casi 30 puntos de diferencia el Balón de Oro, y yo creo que, insisto, los números hablan por sí solos, se lo merecía con creces. Incluso he leído en comentarios de mi TikTok que se lo merecía antes alguna jugadora del Lyon. Realmente la gente que dice que Alexia Putellas no se merecía el Balón de Oro es por dos motivos. Primer motivo, porque te da rabia que lo haya ganado una futbolista del Fútbol Club Barcelona. Y segundo motivo, porque no ves fútbol femenino, no tienes ni idea de la temporada que ha hecho Alexia Putellas. Y evidentemente no sabes cuándo se lesionó el cruzado, porque insisto, fue un día antes de la Eurocopa. Es decir, la única competición que se perdió fue esa. Dicho esto, también me gustaría aclarar una cosa, y es respecto al tema del The Best, y es que han nominado a Alex Morgan, a Beth Mead y a Alexia Putellas. Cosa que yo personalmente no entiendo. Alex Morgan es muy importante en el fútbol femenino, pero ni de cerca se merece el The Best. Yo no entiendo por qué está Alex Morgan nominada y no alguien como Sam Kerr, que hizo una mejor temporada. Pero bueno, son preguntas sin respuesta. Dicho esto, si tenías algún tipo de duda o conoces a alguien que tenga algún tipo de duda sobre si Alexia se merecía el segundo Balón de Oro o no, creo que este vídeo lo argumenta bastante bien e incluso ha sido resumido. Insisto, Beth Mead no hizo una mala temporada, pero es que Alexia superó incluso las estadísticas de su primer Balón de Oro. Era obvio que ese Balón de Oro llevaba su nombre.